Tenemos esta noche en la consulta y hoy por la mañana también hay como invitado especial a Jacques Mosseri, uno de los arquitectos más importantes del país, un gran conocedor de todos los temas de la ciudad, de la vida urbana, de la ocupación de los habitantes en los espacios de las ciudades. Jacques, bienvenido a la consulta. Un tema muy bienvenido, un tema muy de moda, no solo en Bogotá sino en el país, es el de la movilidad, los metros, los transmilenios, el caos del transporte público, que es casi una tradición en Colombia. Y podemos empezar hablando de ese tema. ¿Cómo ve el esfuerzo que va a arremeter tan tarde Bogotá de construir un metro? Pues ya es tiempo, realmente estamos casi 30 o 40 años tarde para emprender esta labor, pero creo que es indispensable y urgente hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué necesita Bogotá un metro? Porque la superficie de las ciudades ya se agotó, ya las calles son insuficientes. Tenemos que seguir trabajando en la malla urbana, en mejorarla y en completarla, que en Bogotá pues nos hace falta muchísimo. Ahorita se está hablando nuevamente de la ALO, Avenida Longitudinal de Occidente, se está hablando de una nueva avenida por el Oriente, de interconexión de norte a sur y de oriente a occidente. Hacen falta muchas vías y muchas conexiones y mucho complemento de la malla vial, pero al mismo tiempo no podemos pensar que la superficie de la ciudad supla para siempre las necesidades de transporte, porque nos vamos a embotellar indefectiblemente. Pero las ciudades modernas no están cada vez tendiendo a sistemas más ligeros, más económicos que los trenes subterráneos o de superficie, y tienden mucho más que a construir metros y trenes a desmotivar el uso del vehículo particular, que es el que más congestiona las vías. A mí me parece eso un pensamiento un poco antidemocrático. A mí me parece que hay que facilitar todos los sistemas. Si a uno le da la gana, en una buena ciudad, bien equipada, futurista, debe poder existir la posibilidad de uno sacar su carro cuando le da la gana y andar en carro. Posiblemente se demore mucho más que yendo en un buen transporte colectivo, y por eso uno tal vez va a preferir usar el transporte colectivo en vez del vehículo, pero no que no pueda hacerlo, o que le prohíban, o que esos de picos y placas y esas cosas son medidas coercitivas, son medidas que no tienden a mejorar las condiciones de vida como debe ser. A mí me parece que uno debía poder elegir el sistema de transporte que quisiera hacia el futuro. Y yo creo que el metro puede ser aéreo, o puede ser subterráneo, o puede ser intermedio, o en superficie. Hay miles de formas de tratarlo por razones económicas y por razones de topografía y de la ciudad misma, en que cada caso es diferente, pero el metro es una necesidad imperiosa para Bogotá. Usted, que es un arquitecto de los años 60, ya que es arquitecto de la Universidad Javeriana, 64, si no estoy mal. 60. 60. 60, 64, sí. Desde en esa época uno terminaba en el 60 y se graduaba en el 64. Sí. Sí, haciendo las maquetas. Famosas tesis que hacía uno por fuera de la universidad, ya unos años después, no directamente como parte de la carrera. Pues desde esos años, desde los 70, se está hablando de metro en Bogotá. Sí, son 40 años después. ¿Qué fue lo que pasó en la ciudad para que no se pudiera dar las condiciones para hacer ese metro a tiempo? No sé si fue ineficacia de las administraciones o falta de dinero, falta de agilidad en los trámites, pero desde la época casi en que vino Le Corbusier y se comenzó la primera oficina de planeación como tal en Bogotá, y el arquitecto Carlos Martínez planteó un primer sistema metro para Bogotá, y yo recuerdo haberlo visto en la revista Proa como una primera idea siendo yo estudiante, ¿no? Eso ya hace bastante más de 40 años. Y luego el alcalde Gaitán Cortés habló de eso con mucha fuerza. Y muchos otros alcaldes progresistas como Virgilio Barco y gente así
trataron en su momento de enfrentar el problema, pero yo no sabría decir por qué nunca salió adelante. Realmente estamos muy en mora de hacerlo. De pronto el lobby de los transportadores tradicionales del bus era mucho más fuerte que el lobby de los modernos. De golpe eso ha influido demasiado, el peso de ese sistema tradicional de transporte y su influencia política, me imagino. El costo del metro se discute mucho. En esas épocas era $100 millones kilómetro de tren o de metro. Hoy se está hablando de 50, 60 millones de dólares. ¿Justifica ese costo para la movilidad que va a generar, para la cantidad de gente que va a mover a diario y para la velocidad en la que se va a mover, a la que se va a mover esa gente? Existe esa como polémica y controversia entre los expertos. Yo no soy experto en transporte hasta ese punto de saber cifras exactas, pero hay quienes dicen que hay sistemas, como tú decías, ligeros, que pueden ser muchísimo más económicos y transportar un número similar de gente, pero yo no creo. Yo creo que al fin y al cabo un tren es un tren. El Transmilenio es un sistema excelente y funcionó, gracias a Dios, que se hizo a tiempo. Las primeras líneas de Transmilenio fueron maravillosas para Bogotá. Y se hicieron por unos canales muy lógicos como la Caracas y como la autopista y como la carrera 30, donde era muy apropiado hacerlo, y han dado un buen resultado, pero yo creo que a la larga eso no puede suplir la demanda y las necesidades de una ciudad tan poblada y con una densidad que va en crecimiento. Esa importancia de la densidad es muy grande porque nos permiten no extender la ciudad hasta el infinito, sino concentrarla y tratar de limitar su crecimiento para que sea más vertical y más concentrado en los sitios que tenemos ya desarrollados. Pero al mismo tiempo esa alta densidad requiere de un transporte mucho más eficiente. O sea, un metro lo que hace es ayudar a que la ciudad no se extienda sobre la sabana o sobre el Valle del Cauca o sobre el Valle de la Aburrá, sino que eche para arriba. Que eche para arriba en una forma más eficiente. Y a la larga los ciudadanos se acostumbran a usar el metro en muchas circunstancias, como lo ve uno en Nueva York hoy en día. Cuando uno viaja por el metro se da cuenta de que los grandes ejecutivos de Wall Street están metidos entre el metro con su maletín y prefieren eso a que los lleve el chofer de los que tienen a su trabajo. Prefieren coger el metro. Eso muestra que el metro es muy eficiente, que les suple las necesidades, y a lo mejor esos señores que trabajan en Wall Street viven a bastante distancia de la isla de Manhattan, viven en barrios muy alejados y en unas condiciones de vida muy agradables, ¿no? Hacen unos parqueaderos gigantes donde dejan sus carros y ahí sí toman el tren y después el metro. Exacto. Desde ese punto de vista, es que usted habla de democratización, o sea, la ciudad se democratiza con un metro porque la gente puede, todo el mundo ir con todo el mundo y ir de un lado a otro que antes no podía hacer. Exacto, y hace que la ciudad se interrelacione democráticamente, y ahí deja de existir el norte y el sur, bueno, eso requiere muchos años de evolución, pero indudablemente eso ayuda a democratizar la ciudad y a usarla eficientemente, ¿no? Ese debate entre Transmilenio y el metro en el que usted participó, ¿en qué consiste? Pues ha habido cierta polémica alrededor de por qué no intensificar el uso del Transmilenio, ya que dio buenos resultados, muy buenos resultados, en vez de embarcarnos en la aventura del metro y de los costos que se supone puede representar el metro, y siempre ponen como mal ejemplo el metro de Medellín porque costó no sé cuántas veces más de lo previsto. Esas son cosas que no son argumentos reales. Si hacemos un metro hay que hacerlo con mucha prudencia, con mucha transparencia, con mucha medida de hacerlo bien, pero eso no quiere decir que el metro no sea el sistema. Yo creo que el Transmilenio, como ya lo dije, tiene ventajas muy grandes, pero la superficie de la ciudad se está acabando. Y lo estamos viendo en el Transmilenio que se está haciendo en la 26 y en la 10ª. Eso es una tragedia
de nunca acabar. Mejor dicho, la 26 hoy en día es una pesadilla. Yo ataqué ese Transmilenio de la 26 hace algunos años, empezando por la arborización que se va a destruir. Están ya casi destruidas. Que se está destruyendo. Ese es un logro que tenía Bogotá, uno de sus pocos logros urbanísticos de importancia, haber sembrado, haber arborizado esa avenida como se hizo en un momento dado, esperar años para que esos árboles crezcan, cuidarlos, podarlos, quererlos, para que súbitamente los echemos para atrás y los tumbemos porque va a pasar un transporte, me parece un crimen. Y la incomodidad que estamos sufriendo en este momento por la 10ª y por la 26 es desesperante, ¿no? Un metro, al fin de cuentas, es subterráneo en la mayoría de los casos. A veces es aéreo, pero lo podemos hacer con mucha menos molestia para la superficie de la ciudad, para el buen funcionamiento de la ciudad. ¿Por qué con menos molestias? Ya se puede hacer el túnel por debajo sin necesidad de... Claro, hace poco se terminó de hacer un canal interconector entre el río Fucha y el río Tunjuelo, que la gente ni siquiera se dio cuenta que se había hecho. Creo que son 9 kilómetros, si no estoy mal, de interconexión en unos diámetros inmensos, y está conectando 2 ríos para desembocar finalmente en el río Bogotá, y eso se hizo subterráneamente con una labor por debajo de la tierra, ¿no? Sin que nadie se diera cuenta. Alta tecnología, y eso cada vez es más factible. Pero en el caso del metro, ¿tendría que romper los alcantarillados, por ejemplo? Tendría que hacerse muy por debajo de todas las líneas de conducción de alcantarillados y de redes eléctricas y de todo ese tipo de cosas. Entiendo que eso va mucho más abajo. ¿Y por qué tiene que hacerse tan abajo? ¿Para que no se interrumpan? Para no interrumpir esas redes existentes y para seguramente buscar suelos más resistentes y no afectar la superficie y no afectar la cimentación de los edificios, y una serie de razones de esas. Pero Jack, las ciudades modernas en esta época, las ciudades nuevas, las ciudades del siglo XXI ya, no están muy preocupadas por los metros. Es un tema muy de Bogotá, no ve uno a ninguna ciudad pensando en metros en estas alturas de la vida. Creo que en Santiago de Chile acaban de hacer el metro recientemente, en los últimos años, y les ha dado muy buen resultado. Pero es una ciudad pequeña de 2 millones de habitantes que lo hace justo cuando debía hacerse. Esta ya es una ciudad de 8 millones. Sí. ¿Ese debate tiene sentido? Pues es que yo no veo mucho otras soluciones. Yo no veo qué otras salidas puede haber. Si traemos a Peñalosa acá, nos dice, quítele los carros aquí a todos estos cachacos y que monten en bus y en metro y en Transmilenio. Eso es justo, digamos, eso no es simplemente en contra de algunas clases privilegiadas, eso va en contra de todo el mundo. Hay cantidades de gentes que trabajan con su vehículo, hay cantidades de gentes que viven de su vehículo, de su pequeña camioneta, de su pequeño vehículo de transporte, que se han visto perjudicados por la mala movilidad y por el pico y placa y por ese tipo de medidas. A mí me parece muy antidemocrático pensar así. Y desde el punto de vista urbanístico, ¿qué le aporta el metro a una ciudad como Bogotá? Pues le crea... Es un factor de renovación urbana muy importante. ¿Por qué? Porque en la medida en que hay un transporte eficiente y rápido y cómodo, muchos sectores se desarrollan con gran celeridad, se recuperan áreas deprimidas que se usan porque hay transporte y hay facilidad de llegar. Yo creo, por ejemplo, esta primera línea del metro me ha llamado la atención lo bien trazada que quedó. Fue 1 año y pico, casi 2 años de consultoría y de labor muy fuerte de estos consultores españoles, pero me llamó la atención lo bien trazada en el sentido de lo que te estaba diciendo, desde la Plaza de Bolívar meterse a la carrera 13, pasar todo Chapinero. Eso va a revitalizar a Chapinero, eso va a crear una nueva actividad urbana muy importante. Eso va a evitar que nos tiremos
no sé si va a evitar o nos vamos a tirar en todo caso la carrera séptima con el Transmilenio, pero debería evitar que nos tiráramos la carrera séptima con Transmilenio. Eso supliría la demanda de transporte rápido a 2 cuadras de la séptima. La 13 no está a 6 cuadras de la séptima. Curiosamente en Bogotá la 13 está a 2 cuadras, a veces 3 cuadras de la séptima. Entonces, eso ayudaría muchísimo a revitalizar un enorme sector entre la Avenida Jiménez y la 67. Y de ahí en adelante hacia el norte cogería la carrera 11, que también tiene zonas muy grandes al lado y lado por desarrollar. Y hay una gran actividad comercial en la 72, en la Avenida de Chile, en esos sectores. Eso sería un factor de renovación muy importante. Barrios que están hoy desusados. Están subutilizados, que se revitalizan, que se vuelven barrios de mayor densidad, que se pueden producir construcciones nuevas, que el trabajador del lejano sur puede ir a trabajar al lejano norte y viceversa. Esas cosas agilizan y le dan vitalidad a la ciudad. Puede uno ir a ver las luces de diciembre sin necesidad de invadir de carros todo el norte o todo el sur, donde uno vaya. Y entonces... Por razones recreativas, inclusive. Puede uno ir a ver el espectáculo del Parque Simón Bolívar o el estadio El Campín, viniendo desde el Soacha, desde el occidente de Bogotá, desde barrios muy alejados, con gran facilidad, ¿no? Esa es la vida urbana, esa es la importancia de una ciudad, tener esa facilidad, ¿no? Y hagamos el ejercicio de los opositores al metro que no están acá. ¿Cuál es el principal argumento para oponerse a la construcción de un metro si ya vimos las ventajas? Entiendo que son de tipo económico, pensando en que no somos capaces, que la ciudad se va a endeudar excesivamente, que vamos a gastar demasiado presupuesto en una sola cosa y vamos a descuidar la educación o la salud o la vivienda. Hay ese tipo de argumentos, pero yo creo que ahí no se ha considerado la importancia que pueden tener los aportes del extranjero. Yo creo que a nivel del Japón, a nivel de Francia, a nivel de Alemania, hay mucho interés en que les concedan la explotación de las líneas del metro. Sin necesidad de invertir recursos la ciudad. Sin necesidad de invertir recursos enormes de la ciudad. Tiene que ser una cosa de sociedad, entre la ciudad y capitales y aportes extranjeros. Pero yo creo que hay mucho interés a nivel de todo el mundo de aportar para eso, ¿no? Le falta es como más comunicación y más buscar esos aportes. Ya en términos de ciudad-región, por ejemplo, ¿qué pensamiento tiene? ¿Qué está pasando con Cundinamarca, Bogotá? Me parece un momento muy interesante lo que está ocurriendo ahorita entre la alcaldía y la gobernación. Me parece muy lógico que se comience a establecer un diálogo muy grande y muy a fondo entre la región y la ciudad, porque si no, ninguna de las dos pueden progresar. Yo creo, hace años que he insistido en la necesidad de volver a Bogotá una región capital con ciudades satélites muy bien desarrolladas, de no concentrar todo en Bogotá, de poder pensar en que Facatativá, Fusagasugá, esas ciudades se puedan convertir a la larga. Calera. La Calera, ¿no? No tanto pueblos más pequeños, yo creo que hay que desarrollar núcleos un poco más importantes. Fusagasugá, Facatativá, Zipaquirá, pueden llegar a ser ciudades de 2 millones hasta 3 millones de habitantes, ¿por qué no? Y eso crea una región muy bien interconectada, por eso la importancia del tren de cercanías, que a mi manera de ver no hay que separar el tren de cercanías del metro, podrían ser una sola cosa, entre tren y metro, como hay en las grandes
metrópolis del mundo. ¿Qué es tren de cercanías? Poder coger el metro en Zipaquirá y estar en la Plaza de Bolívar en 3/4 de hora. Y eso sea un tren y al mismo tiempo un metro. O sea, No diferenciarlo. Es un vehículo rápido, eléctrico, no contaminante, cómodo, que te lleva dentro de la ciudad y sale de la ciudad a llevarte a las ciudades satélites, como ocurre en Londres. en pocos minutos vamos a hacer una pausa. Estamos con Jack Mosseri, prestigioso arquitecto colombiano. Ya volvemos en la consulta. Continuamos con Jack Mosseri, uno de los más destacados arquitectos colombianos, analizando el estado de las ciudades, en especial Bogotá. ¿Cómo está la ciudad de Bogotá? ¿Cómo está la región? Estábamos hablando de la región Cundinamarca-Bogotá y la posibilidad de desarrollar ciudades satélites en Zipaquirá y en otros puntos que se interconecten con habitantes importantes, con 2 millones de habitantes. Pero ese proyecto, ¿qué viabilidad tiene y qué tan en serio lo toman los políticos, que son los que deben preocuparse? Pues es de conveniencia para todos, ¿no? Es de conveniencia para la ciudad de Bogotá y es de conveniencia para los alcaldes y las ciudades satélites, porque eso podría permitir que una persona viviera en una ciudad satélite y tuviera a sus hijos educándose muy cerca a la vivienda, en unas condiciones de desahogo y de campo muy agradables, muy cerca al campo, muy dentro de la naturaleza, y al mismo tiempo esa persona puede estar trabajando en el centro de Bogotá si existiera un transporte eficiente y rápido. Eso es de conveniencia para todos y para la economía de estas mismas ciudades, tanto las satélites como Bogotá. Se vuelven todos más vivibles. Claro, claro. Y la distribución de los recursos también se hace más viable, más fácil. Se racionaliza, se hace mucho más lógica, claro, claro. Y deberían ser ciudades bien equipadas. No se trata de ciudades dormitorio, como fue la tendencia en un momento dado en Europa o en ciertos países en que se volvían ciudades para dormir y el trabajo y la educación y la salud estaban muy lejos. Eso en Francia, por ejemplo, lo han organizado muy bien y han logrado tener ciudades satélites donde hay también universidades, también hay colegios, también hay hospitales y también hay frentes de trabajo importantes. Entonces, eso hace que se distribuya mejor la población, que en el fondo es válido tanto para la región de Bogotá como para todo el país. Yo en una época, durante el gobierno de Carlos Lleras, trabajé en Planeación Nacional y había un gran interés por ese tema de la distribución de la población. Eso lo hemos perdido mucho. A través de Planeación Nacional se pensaba en cómo se va a distribuir esta población urbana, qué ciudades se van a desarrollar. No tenemos por qué tener solamente 1 o 2 o 3 ciudades monstruo y otras ciudades muy pequeñas. Podemos tener ciudades intermedias con una buena cantidad de población, pero con unas condiciones de vida mucho más interesantes, ¿no? No hay nadie planeando el poblamiento urbano. Que yo sepa, ese tema se olvidó y se dejó muy atrás. Se le dejó a los paramilitares que provocaban desplazamientos y llega gente a las ciudades. Exacto, que se incorporan a la estamos brava. viendo esa tragedia en este momento, ¿no? ¿Cómo desordena una ciudad una migración así tan rápida y masiva de personas a ciudades como Barranquilla, Cartagena, Bogotá? Pues hay que crear alicientes, hay que crear atractivos para la gente, hay que crear centros de trabajo, hay que crear universidades, hay que tratar de distribuir estas actividades en una forma equilibrada, que no sean todas en un sitio y todas en el otro.
Hay que buscar que la gente encuentre la forma de trabajar y educar a sus hijos y ir al hospital en una forma eficiente. Es cuestión de planificación. Yo creo que nos hace falta mucha planificación a nivel urbano. El plan de ordenamiento territorial, ¿para qué sirve? ¿En qué consiste? Todos oímos hablar del POT, en realidad muy pocos saben de qué se trata. Pues precisamente es un plan que debe tratar de mejorar las condiciones de vida en todas las zonas de la ciudad. Ahí influye el transporte, influye la movilidad, influye la creación de nuevos centros de trabajo, influye la creación de sitios de vivienda que estén planificados. En Bogotá, por ejemplo, el POT ha sido bastante eficiente en muchos aspectos de la organización de la ciudad, pero entiendo que en este momento se está revisando y es necesario irlo revisando periódicamente, ponerlo al día, buscar qué está pasando con la movilidad. Por ejemplo, el POT de la ciudad puede estar desactualizado si ya pensamos en las líneas del transporte colectivo, sea el metro, sea el Transmilenio, sea el resto de transportes en buses. Todo eso va a seguir coexistiendo, pero hay que planificarlo, hay que crear toda esa malla vial, hay que crear esa malla subterránea, hay que crear los puntos a desarrollar, hay que pensar en la renovación urbana, dónde están las zonas decaídas, decadentes, que podemos volver a recuperar, volver a revitalizar. Todo eso se hace a base de estímulos tributarios, estímulos de inyectarle dinero a ciertos sectores, facilitar el transporte. Todas esas políticas urbanas hacen que la ciudad mejore, ¿no? Y ese es el plan de ordenamiento, ordenar la ciudad. ¿Se cumple o obedece más a los grupos de interés especiales, propietarios de grandes terrenos, constructores, que fuerzan un tipo de plan de ordenamiento territorial que no necesariamente es el que le conviene a la ciudad? O sea, si ustedes, los arquitectos, fueran los que tuvieran la mayor voz en un POT, sería una ciudad muy distinta a la que en la práctica se está desarrollando con un POT como el de Bogotá. Pues ahí ya es cuestión de las administraciones de lograr el equilibrio, porque los constructores y los promotores de la construcción no son enemigos de la ciudad, son gente que está desarrollando la ciudad, son los mayores aliados del desarrollo de la ciudad. Están buscando hacer vivienda, están buscando hacer centros comerciales, están buscando mejorar las condiciones de vida en la ciudad. Lo que pasa es que hay que controlarlos y hay que tener reglamentos adecuados para que no se cometan arbitrariedades, y en ese sentido hemos progresado muchísimo, porque hay entidades que están controlando y hay gentes que están produciendo desarrollo, que son los constructores, ¿no? Yo no creo que sean antagónicos en ningún momento, al contrario, hay que lograr la mayor compenetración y el mayor diálogo entre esos tipos de sectores de la actividad. Pero hay mucho conflicto, la gente quiere que su entorno no se le toque, que la ciudad evolucione, que crezca, que haya metro, pero que no le toquen su parque de enfrente, que no le construyan un edificio al lado, que le dejen las cosas quietas como están. Hay que saber respetar las cosas existentes, la historia de la ciudad es muy importante, por eso los planes de renovación, pero al mismo tiempo los planes de conservación. Hay sectores de la ciudad que vale la pena conservar. En Bogotá hemos logrado mucho con la Candelaria y con ciertos sectores que se han conservado. Felizmente tenemos esos barrios como Teusaquillo, como Palermo, como La Soledad, como La Merced, que son barrios característicos de la ciudad. el Bosque Izquierdo. El Bosque Izquierdo, son sectores que son la historia de la ciudad y vale la pena conservarlos. Y al mismo tiempo ayudan a conservar esa memoria urbana para que tengamos una comprensión de la ciudad. Y al mismo tiempo hay que ver por dónde vamos a alojar la nueva población que inevitablemente va llegando.
tanto por nacimientos como por migraciones, la ciudad tiene que crecer, es un fenómeno inevitable, pero ahí viene el equilibrio, cómo vamos a distribuir la población, cómo vamos a planificarla, ¿no? Uno percibe realmente que la ciudad no le está dando la calidad de vida que se desearía, por movilidad, por tipo de construcción. Los centros comerciales, por ejemplo, son unos centros comerciales que prestan también una cantidad de servicios, pero son como estrechos, son como encerrados, no obedecen una concepción de ciudadano libre, abierto, que pueda disfrutar el centro comercial, no está muy concentrado, en el caso de Bogotá, a vender y punto. Sí, en ese sentido ahí es donde hay que reglamentar, por eso el POT, la revisión del POT es tan importante, porque es parte del problema de la séptima, por ejemplo, hemos dejado crecer la séptima en una forma un poco caótica, no ha habido reglamentos que permitan aislamientos suficientes para las construcciones, hoy en día hay sectores de la séptima donde el andén no mide más de 1 metro de ancho y por ahí están pasando millones de personas. Ahí es donde yo veo difícil lograr un Transmilenio por la séptima, porque me parece que no va a caber, que va a perjudicar la vida urbana, que va a perjudicar la calidad urbanística de la ciudad. Entonces, en eso hace falta reglamentación, hace falta intervenir más en la construcción de centros comerciales más despejados, de más calidad, donde haya más aire libre, donde haya más parque, más verde, más arborización. Y eso, todo ese conjunto de cosas es lo que dan una calidad de vida. ¿Qué más nota en la arquitectura contemporánea que se esté ganando o perdiendo en Bogotá? Pues indudablemente en Bogotá hay una muy buena calidad arquitectónica, hemos tenido felizmente grandes maestros de la arquitectura y en ese sentido vamos bien, pero a veces hace falta más intervención de los arquitectos en la creación de la ciudad. Yo recuerdo que en unas épocas no tan lejanas el jefe de planeación de Bogotá siempre era un arquitecto, últimamente no ha sido así. Se ha perdido un poco ese aporte que nuestra profesión puede darle de beneficio a la ciudad. ¿Qué es cuál? El factor calidad, el factor espacial de la ciudad, el factor ambiental, la conservación, hablábamos de la 26, de la arborización, de la calidad de vida. Ese es el ángulo que el arquitecto puede aportarle a las otras profesiones. Indudablemente una buena oficina de planeación tiene que tener un trabajo pluridisciplinario muy fuerte entre los economistas, los ingenieros, los arquitectos. Hay una cantidad de profesiones que intervienen en la planificación y en el plan de ordenamiento de una ciudad, pero los arquitectos hemos perdido fuerza en ese campo. ¿Y quién ha ocupado o ganado ese terreno? A veces los políticos, sin mucha base técnica o base artística. El arte es muy importante en las ciudades, lo hemos perdido muchísimo. Esos factores han fallado y creo que estamos en una crisis en ese sentido. ¿Cuál cree que es la mejor oportunidad que tiene una ciudad como Bogotá para su desarrollo arquitectónico? ¿Qué oportunidades tiene? Muchas. Uno de los buenos caminos es el fomentar concursos arquitectónicos para que realmente los edificios importantes se hagan a través de concursos en los que participe una buena cantidad de firmas y haya muy buenos jurados que escojan los mejores proyectos que le convengan a determinado caso. Eso es una práctica que se ha llevado a cabo y que hace falta reforzar todavía más a través de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y a través de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y ese tipo de entidades. Que se hace en muchas partes del mundo, pero en Bogotá también. Sí, claro, claro. ¿Qué obras se han hecho inclusive importantes? Concursos internacionales, ¿no? Llamar firmas de fuera, hacer concursos a nivel internacional, tener jurados de gran calidad,
a nivel internacional. En Bogotá se han hecho muchos concursos importantes que han producido resultados muy buenos. Y a veces también me da mucho temor la destrucción sistemática. Yo en algunas ocasiones he escrito sobre eso de la destrucción. No puedo entender que se vaya a tumbar el aeropuerto del Dorado viejo para cambiarlo por otras estructuras en vez de incorporar la vieja estructura del Dorado a nuevas estructuras y a producir resultados mucho mejores. ¿Por qué sería mejor incorporar? Porque nos estaríamos ahorrando una cantidad de metros cuadrados que ya existen. Eso sería en beneficio del proyecto, porque estaríamos reconociendo que el aeropuerto del Dorado también fue producto de un buen diseño, de una maravillosa firma de arquitectos como fue Cuéllar Serrano Gómez en su época, que hizo un magnífico diseño y el edificio todavía merece, como lo hicieron hace poco tiempo, una remodelación, una renovación, y vuelve a vivir, ¿no? No tenemos para qué tumbarlo. Me escandalizó pensar hace un tiempo que en Barranquilla van a tumbar el viejo edificio de la Caja Agraria, que fue producto precisamente de un concurso de arquitectura donde participaron los mejores arquitectos del país y se lo ganó Fernando Martínez porque presentó el mejor proyecto. Era el orgullo del Paseo Bolívar de Barranquilla y ahora deciden que para pasar una vía o no sé por qué motivo hay que tumbarlo. Hombre, una vía se puede desviar un poquito y buscar muchas soluciones para conservar la memoria de un edificio importante y renovarlo, revitalizarlo, recuperarlo y que forme parte de un conjunto de cosas donde hay viejo y nuevo al mismo tiempo conviviendo, ¿no? ¿Y ese debate hay alguien que lo esté escuchando? ¿Ese planteamiento de no tumben el edificio del Dorado? Pues sí, yo creo, y he visto gente que escribe sobre eso y vuelve a recuperar la idea de que tenemos valores arquitectónicos que conservar y que es inexplicable que se tumbe un edificio de esas características y de ese valor arquitectónico, aparte del valor económico mismo que tiene. Claro. Hace unos años, digo lo del debate, hace unos años hubo un debate también muy intenso sobre los cerros orientales de Bogotá, porque había unos planes de construcción, porque había dificultad en establecer el límite, el perímetro hasta donde era permitido construir. Y en ese momento se discutió sobre la forma como Bogotá usa o no usa los cerros, que están mucho mejor que hace 30 o 40 años, pero están como al margen de la ciudad. ¿Cuál es su concepto sobre esos cerros? Los cerros también son parte de la belleza de la ciudad, son la característica máxima tal vez de Bogotá como paisaje urbano, como telón de fondo, que hemos hablado mucho de ese telón de fondo verde. Es un privilegio muy grande tener esa cortina de cerros orientales recorriendo toda la ciudad, pero al mismo tiempo los tenemos totalmente descuidados. Yo no sé si hacen parte del nuevo plan de ordenamiento o se está pensando en que hay que reglamentarlos también, hay que estudiarlos mucho más a fondo, saber qué podemos hacer con ellos, cuáles son las zonas que verdaderamente tienen que tener una conservación absoluta, cuáles se podrían utilizar en otra forma para recreación misma de la ciudad. Hablamos de que tenemos los cerros ahí, pero no los podemos usar, no hay facilidad de acceso a los cerros. El ciudadano no los disfruta como debería disfrutarlos. Yo creo que debería ser mucho más un parque natural de la ciudad, que en este momento no está cumpliendo esa función. Está sirviendo simplemente de visual, de telón de fondo, pero no los sabemos aprovechar como debería ser. Y hay áreas que se podrían aprovechar también para una vivienda de baja densidad, muy mesurada, muy medida, pero que podría convivir con la ciudad. Hay, por ejemplo, un proyecto que fue motivo de debates en los cerros, en la calle 70 hacia el norte, en donde justamente un grupo de constructores privados hacía un proyecto de bosque, conservando el bosque, con pocas torres, que permitían a su vez cuidar los cerros orientales y mantenerlos. Exacto, Sin embargo, exacto. hubo un debate
por parte de la alcaldía anterior en la que se sostenía que no era la forma adecuada de incorporar los cerros. Yo creo que lo llevaron a un extremo exagerado, en el cual el resultado ese de la prohibición, zona forestal, prohibido entrar, prohibido usar, prohibido todo. Entonces, ¿qué pasa a la larga? Que se descuida, que se ignora, que no, la misma ciudadanía es la que va a cuidar los cerros cuando se usen y se aprovechen en una forma racional. Y no sean barrios de invasión. Y no se vuelvan barrios de invasión o canteras de explotación, de tumbar el cerro y convertirlo en arena, ¿no? Eso es muy importante, ese tema es fundamental. Yo creo que hace falta reglamentar los cerros orientales. Ya continuamos hablando de los cerros con Jack Mosseri, arquitecto muy prestigioso y muy conocedor de los temas de la ciudad de Bogotá y de las ciudades en general. Ya volvemos en la consulta. Continuamos con Jack Mosseri. En estos últimos años ha habido muchos cambios de alcaldes y de concepciones, de Peñalosa, Mocus, Lucho Garzón y ahora Samuel Moreno, excepto Peñalosa prácticamente ninguno con preparación previa para ejercer la alcaldía ni con programas de alcaldía. Fueron alcaldes espontáneos que les cae la alcaldía por razones políticas y de opinión, pero no porque tengan, como sí lo tenía Peñalosa, un plan para desarrollar en la ciudad. ¿Eso cómo lo ven ustedes los arquitectos que están siempre pensando en la ciudad? Felizmente ha habido cierta continuidad en los planes. A mí ¿Cómo me tendrán parece, de pocos planes que siguen con los que vienen? Me parece que en ese sentido, por ejemplo, lo del Transmilenio lo inició Peñalosa, hizo la fase 1 y luego los otros alcaldes hicieron la fase 2 y se está completando la fase 3. Pero Lucho trató de pararlo, casi lo acaba, frenó la chatarrización, pero cambió finalmente las rutas, sacó adelante la fase 3. le duplicó el costo. En ese sentido, pues, ha habido demoras y ha habido dificultades muy grandes, pero en últimas se ha logrado completar un sistema, ¿no? Eso muestra cierta continuidad en las ideas. Por eso es tan importante el POT. El Plan de Ordenamiento Territorial hace que prime un poquito la idea técnica de un plan bien establecido, visto a 10, 15 o 20 años de anticipación con relación al cambio político o al cambio de alcaldes. En ese sentido, el ideal es que se vaya respetando cada vez más esa visión, ¿no? Habría que lograr que algunos alcaldes se leyeran el POT primero, ¿no? No, pues eso es indispensable, claro. Pero creo que hay varios que no lo han leído, no han tenido tiempo de leerlos. Pero ¿qué más ven en estos vaivenes de las administraciones distritales en particular? ¿Qué daño o beneficio le han hecho a la ciudad? Yo no quiero entrar en cuestiones políticas, no urbanísticamente no es mi fuerte. Como técnico y como arquitecto, me parece que tenemos que tener ese tipo de seguimiento de los planes y de que se cumplan, de que no cambiemos de idea cada periodo diferente de cada alcaldía. Sino que hay una continuidad. Pero me refiero a, por ejemplo, Peñalosa hizo una serie de obras, hizo andenes, que ya se nos olvida que en Bogotá no había andenes, era una ciudad intransitable para un peatón, era un suicidio, era un atentado, caminar por Bogotá antes de Peñalosa. Muy importante, y esa recuperación del espacio del peatón se le debe a la administración de Peñalosa y fue muy acertado en ese sentido. Y alamedas y parques. De alamedas. Recuperación de espacio público. Sí. Pero le pongo en contraste, el alcalde Lucho Garzón no es para criticar políticamente, sino para analizar qué dejaron a la ciudad. Toma el presupuesto y lo vuelca hacia comunidades comunitarios. Es otro tipo de hito, es un hito social, pero no deja hitos arquitectónicos, ¿o sí?
Los colegios. Los colegios, por ejemplo, se hicieron colegios importantes y se hicieron con buena calidad también. ¿Y se reforzaron la estructura para que no se caigan en caso de terremoto? Sí, sí. Mocus, por ejemplo, ¿qué le parece a usted que dejó como arquitectura nueva para la ciudad o hito arquitectónico? Dejó la idea muy importante de la convivencia ciudadana, del respeto del ciudadano, del espíritu cívico, del buen manejo de la gente con relación a la movilidad, al transporte, a ese tipo de cosas. Ya no tanto a un nivel de obras como a un nivel mental, ¿no? Intelectual, de respeto mutuo entre los ciudadanos. Eso fue una labor importante. ¿Y usted qué está pensando y estudiando la ciudad? ¿Qué le haría? Si fuera alcalde, ¿qué le haría? La haría cada vez más humana, la humanizaría cada vez más. Me parece que el factor ¿Cómo se humaniza una ciudad? natural hace falta. Meter el campo entre la ciudad es muy importante. Ese cuento de que la ciudad es cemento y el campo es verde, es una idea que tenemos que superar. Yo creo que tenemos que lograr que el campo vuelva a la ciudad y que la ciudad vaya cada vez más hacia el campo. Por eso la importancia de los planes regionales, del equilibrio de la población, de saber hasta dónde respetamos el verde y hasta dónde va la ciudad, de cómo meter el verde entre la ciudad. Por ejemplo, destapando los 10, 12 ríos que tiene Bogotá que le atraviesan de los cielos hacia occidente, ¿se podría? Es un plan que nunca se ha podido sacar adelante, pero es una idea maravillosa de poder recuperar los ríos que vienen de las montañas y llevarlos hasta el río Bogotá en una forma adecuada, racional, arborizada, conveniente para esas quebradas y esos ríos, ¿no? ¿Qué más es humanizar la ciudad? Es darle un transporte eficaz, civilizado, conveniente, rápido, es darle unas normas de desarrollo muy precisas para que no haya abusos en cuanto a y respetar los andenes, y respetar los antejardines, y respetar los aislamientos que debe haber entre construcciones, crear todo ese tipo de mecanismos de control que al mismo tiempo que se desarrolle la ciudad, se desarrolle en una forma planificada, organizada, humana. Y cuando habla de traer el campo a la ciudad, ¿cómo se podría traer en Bogotá, fuera destapando los ríos? ¿Qué más se le puede hacer? Creando muchas más zonas verdes, creando muchos más parques. Pero habría que tumbar una cantidad de zonas porque ya no hay mucho espacio libre. Tenemos sitios todavía aprovechables en los alrededores del mismo Parque del Salitre y del Parque Simón Bolívar hay zonas, por ejemplo, que le pertenecen a la beneficencia de Cundinamarca que no se han aprovechado. Colindantes con el Parque Simón Bolívar hay un inmenso espacio que no se ha aprovechado. Eso podría ser tema de un nuevo parque grande que complementara aún más nuestro Central Park del Simón Bolívar. Ahí se debería crear un centro cultural importante a nivel de teatros, a nivel de museos, a nivel de sitios de exposición que le hacen mucha falta a la ciudad. De hacer un Lincoln Center en Bogotá es fundamental y hay mucho interés en hacerlo, pero ha faltado como destrancar ciertas cosas. Y hacia el sur, sitios como Entre Nubes. Maravilloso, maravilloso. El Parque Entre Nubes era un anhelo desde la época de Peñalosa y todavía no se ha realizado. Está todavía colgado en el aire. Todavía sigue más allá de las nubes. ¿Qué otro tema nos queda aquí para analizar con nuestros televidentes de la consulta sobre la arquitectura contemporánea, la arquitectura, la calidad de la arquitectura? Hoy se ve, por ejemplo, ya que en la vida de la construcción, que ya no hay casi cemento, paredes de cemento. Se usa el drywall y se usan otros. Se están introduciendo técnicas constructivas muy novedosas. La estructura metálica, el drywall,
están llegando y ya estamos cogiendo algo de cancha en ese sentido, estamos aprendiendo a utilizar esos métodos. Yo creo que son indispensables. No podemos seguir pegando ladrillo encima de ladrillo. El ladrillo ha sido nuestro material por excelencia y tenemos que seguirlo perfeccionando y mejorando, porque es un material de gran calidad y nos ha servido muchísimo. Pero hay que mezclarlo y aportar nuevas tecnologías también. Yo creo que la vivienda de interés social se tiene que valer de esas técnicas nuevas para bajar los costos y poder que un porcentaje mucho mayor de la población llegue a tener una vivienda confortable y aceptable, ¿no? Pero este tipo de nuevos materiales generan más convivencia, puesto que no aíslan tanto los ruidos y hace que las gente se oigan de un lado a otro de los apartamentos. No, eso es un poquito un mal uso del material. Yo creo que el drywall y ese tipo de agregados y de sistemas puede producir un aislamiento acústico igual de importante que los muros de ladrillo. Es cuestión de saberlo emplear. Y hay que ver cómo lo logramos abaratar y cómo logramos descubrir también nuevas tecnologías propias para mejorar esos sistemas. Hay algunos sitios que ya cumplen muchos años, como la ciclovía en Bogotá. ¿Cómo cambió? Pues fue un gran aporte para la ciudad, indudablemente. Hay que mejorarla mucho más, hay que complementarla, hay que crear una red mucho más fluida para el ciclista, porque es un buen sistema de transporte, muy económico, muy favorable para el ambiente, para el buen ambiente ecológico y en todo sentido. Pero a veces se ha abusado de la ciclovía. Yo creo que a veces se mezcló ciclovía con andenes en una forma caótica. Hay tramos en la carrera 13, en la carrera 11, en que no hay separación entre la ciclovía y el peatón, y eso produce casos difíciles de resolver y casi que hasta accidentes para el peatón, ¿no? Eso hay que mejorarlo muchísimo. Estamos todavía por hacer una verdadera red de ciclovías eficiente En la ciudad de Bogotá. Sí. Jack, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Estuvimos con Jack Mosseri, gran arquitecto colombiano, analizando el tema de las ciudades, en especial de Bogotá. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por este rato para pensar en la ciudad. Nos vemos en la consulta.